¿Cómo están todos? Aquí en un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a enseñar a cómo solucionar ejercicios de circuitos mixtos. Para solucionar estos ejercicios debemos tomar en cuenta las siguientes condiciones. Para un circuito en serie, la resistencia va a ser igual a la suma de todas las resistencias que existen en el circuito, mientras que todas sus intensidades van a ser iguales. En cambio, cuando el circuito está en paralelo, debemos sumar la inversa de todas las resistencias, y aquí todos sus voltajes van a ser iguales. También aplicaremos dos fórmulas que nos da la ley de Ohm. Una de ellas para el circuito en serie es que el voltaje va a ser igual a la intensidad multiplicada por la resistencia, y la segunda fórmula que nos dice que la intensidad va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia la usaremos para el circuito en paralelo. Aquí lo que el ejercicio nos pide es calcular todas las magnitudes faltantes del circuito. Sacamos los datos observando simplemente el gráfico. Como primeros datos tenemos las resistencias y como segundo dato tendríamos el voltaje total, lo que nos deja como datos faltantes la resistencia equivalente total, todas las intensidades y todos los voltajes a excepción del total. Continuamos con el análisis, donde vamos a ir eliminando resistencias hasta solo dejar una. Para ello debemos identificar si estas están en serie o en paralelo. Tomamos primero las resistencias 2 y 3, las cuales están en serie, y las vamos a agrupar como resistencia equivalente 1. Para el segundo análisis tomamos en cuenta la nueva resistencia que agrupamos con la resistencia 4, lo cual agruparemos como resistencia equivalente 2, tomando en cuenta que el circuito está en paralelo. Luego hacemos lo mismo con los demás análisis hasta que solo quede una resistencia. Comenzamos a sacar las ecuaciones y para ello debemos utilizar el último análisis que hicimos. Primero empezamos sacando las ecuaciones de las resistencias, donde tomaremos en cuenta las condiciones mencionadas anteriormente y usando el análisis anterior. Como en el análisis anterior el circuito estaba en serie, las resistencias se suman. Y para calcular la intensidad usamos la fórmula aplicada en la ley de Ohm. Continuamos con el siguiente análisis y como el análisis anterior a este estaba en circuito paralelo, sumamos sus inversas. Continuamos con el siguiente análisis y de igual forma como el anterior análisis previo a este estaba en serie, se suman todas sus resistencias. Ahora para las últimas ecuaciones dejamos de tomar en cuenta el análisis anterior. Y como mencionan las condiciones, cuando el circuito está en serie todas sus intensidades van a ser iguales. Y para calcular el voltaje utilizaremos la fórmula planteada en la ley de Ohm, aplicándola en cada una de las intensidades. Pasamos al análisis 2, donde, siguiendo la condición, todos los voltajes van a ser iguales. Y en cambio, para encontrar la intensidad, aplicaremos la ley de Ohm. Y luego volvemos a hacer lo mismo para el análisis 1, siguiendo las condiciones y la ley de Ohm. Una vez hemos obtenido las ecuaciones, ya solo es cuestión de sustituir por los datos obtenidos anteriormente. Y aquí ya hemos encontrado el primer dato faltante del circuito. Y eso sería todo, espero que les sirva de algo y me haya dado a entender. Gracias.